El año 2002, uno de los años que más recuerdo. La primera vez que juego a la PS2, el lanzamiento del Nintendo GameCube, uno de los combates más esperados en la historia del wrestling, las tardes de R con R, las noches de mil oficios. Pero ¿qué fue lo que ha hecho este año 2002 aún más memorable? Evidentemente el Mundial de Corea-Japón 2002. Más allá de la ausencia de Perú en dicho torneo, muchos peruanos recordamos las amanecidas que nos metíamos para ver en acción a archimegaestrellas del fútbol mundial del momento como Ronaldo, David Beckham y Oliver Kahn. De hecho, el primer Mundial del Milenio contaba con algunas innovaciones por ser el primer Mundial en desarrollarse simultáneamente en dos países, sin tomar en cuenta sus estadios futuristas, el diseño de sus logos y la apariencia de sus extrañas mascotas. Asimismo, este sería el primer Mundial en desarrollarse afuera de Europa y América. Pero más allá de todo esto, ¿qué es lo que hubiese hecho de este año 2002 más memorable todavía? Evidentemente una participación de Perú en el Mundial. Y es por ello el motivo por el cual voy a compartir con ustedes mi visión acerca de qué es lo que hubiese ocurrido si Perú hubiese participado en ese Mundial. ¿Qué jugadores hubiesen conformado la lista de 23? ¿Quiénes hubiesen sido los rivales del grupo? Si es que se hubiese logrado pasar la primera fase. Son cosas que voy a tratar de responder en este video. En todo caso, ya hice un video similar acerca de qué es lo que hubiese ocurrido si Perú hubiese participado en el Mundial de Francia 98, del cual les voy a dejar el link aquí abajo. Y básicamente lo que quiero aclarar acá es que básicamente se trata de un video que tiene el fin de entretener. Y lo que voy a hacer acá es aplicar mi sentido común y criterio que tengo al momento de ver fútbol. Y básicamente no me creo ningún vidente ni me juro uno de ellos. Así que si te parece un tema interesante, te invito a que veas el video y en caso de que no, puedes irte a ver otra cosa. No te voy a odiar por eso, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, aquí les va. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido si Perú clasificaba al Mundial de Corea-Japón 2002? En fin, yo sé que es una pregunta realmente bastante ilógica, ya que el equipo en sí era malo y ni siquiera estuvimos cerca de clasificar. De hecho, para aquellas eliminatorias no contábamos con un gran repertorio de jugadores si tomamos en cuenta que nuestras principales armas eran Abel Obatón, Cachete Zúñiga, el chino Guamán y hasta el desaparecido David Soria, con todo el respeto que se merecen. Aunque sí hubieron otras apariciones positivas como las de Pizarro, Mendoza y Ziurliza, quienes al menos durarían por más de una eliminatoria. Pero en fin, para esta teoría tengo dos opciones de técnico, o Maturana o Uribe. A los dos les fue igual de mal al conseguir apenas 8 puntos cada uno. Pero en este caso el técnico que voy a tomar en cuenta va a ser Uribe, por ser el técnico cuyo periodo es más cercano al contexto. Además de tomar en cuenta los puntos de visita que consiguió en el triunfo ante Colombia en Bogotá y el empate ante Brasil en el Morumbí. Puntos que hay que reconocer que no son nada fáciles de conseguir y que ni siquiera con el mismo Gareca se pudo hasta el momento. Debido a la falta de efectividad en el equipo, voy a tomar en cuenta una clasificación peruana que hubiese ocurrido con bastante suerte y en el peor de las circunstancias. Es decir, que la clasificación se hubiese conseguido tras obtener un quinto puesto, desterrando al clasificado de la línea de tiempo original que vendría a ser Uruguay. Evidentemente se hubiese tenido que ir a jugar el repechaje contra Australia, siendo el partido de ida en Sydney y la vuelta en Lima. Este es un capítulo del cual me voy a saltear rápidamente, ya que no lo considero como una parte interesante de mi teoría, pero voy a añadir que en el partido de ida, Australia hubiese ganado 1-0 en Sydney con gol de Kevin Muscat. Este resultado dejaría un sabor amargo en toda la afición en general, y las críticas no se hubiesen hecho esperar al considerar este primer resultado como una vergüenza, debido a que se perdería contra una selección desconocida en el mundo futbolístico en ese momento. Asimismo, la prensa hubiese empezado a criticar con palo especialmente al técnico Uribe por presentar un sistema de juego poco convencional para aquella oportunidad. Sin embargo, esto no hubiese sido impedimento para que el partido de vuelta en Lima luzca con un estadio monumental totalmente repleto. Y ustedes se preguntarán por qué el estadio monumental. Bueno, más que nada por un tema de moda, ya que se trataba de un estadio recientemente construido, así que para la época hubiese sido considerado como un estadio apto para un partido de tal relevancia. Asimismo, en este partido de vuelta, Perú ganaría por un marcador de 3-1, con goles de Solano de penal
y Juan Pajuelo con tanto de cabeza tras un tiro de esquina bien ejecutado. Sin embargo, Australia hubiese encontrado el descuento con anotación de Harry Kewell tras un tanto de penal, y los canguros se pondrían en zona de clasificación momentáneamente. Sin embargo, en los últimos minutos, tras una enredadera en el área rival, Jorge Soto se hubiese encontrado con una pelota que lo dejaría solo al frente del portero Schweizer. Este lo hubiese fusilado sin piedad y hubiese anotado el gol de la clasificación, algo parecido como el gol de Ramos a Nueva Zelanda. 3-1 el resultado final, y con triunfo peruano en el global, la selección regresaría a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia. El contexto no hubiese sido diferente a lo que se vivió tras la clasificación a Rusia 2018, y las celebraciones masivas hubiesen transcurrido en todas las ciudades del país. Es más, doy por hecho que el expresidente Alejandro Toledo hubiese decretado feriado nacional ese mismo 26 de noviembre del 2001, un día después de la clasificación, ya que su fanatismo por el fútbol era algo ya conocido. Como paréntesis, también voy a añadir que muchos peruanos hubiesen considerado a la clasificación como un hecho predecible, debido a que tras haber quedado eliminados de Francia 98 por diferencia de goles, lo más lógico para ellos hubiese sido ver a una selección más madura que se cobre su revancha en las eliminatorias para el Mundial del 2002. Para muchos peruanos, ese 2001 hubiese sido un año prometedor, debido a que, en el plano político, la caída del gobierno fujimorista significaba para muchos el retorno a la democracia, mientras que en el aspecto futbolístico, Alianza Lima de todos modos se hubiese coronado como campeón nacional en el año de su centenario. Sin embargo, ninguno de esos hechos hubiesen sido lo suficiente como para opacar una clasificación de la selección peruana al Mundial, y la demanda de televisores hubiese empezado a aumentar de manera significativa para aquellas fiestas navideñas, para ver el macroevento mundialista con la blanquirroja presente. Si bien el año 2001 acabaría de una forma lamentable con el incendio de Mesa Redonda, el año 2002 tampoco empezaría de la mejor manera con un atentado terrorista en el centro comercial El Polo del distrito de Santiago de Surco, en la capital, mientras que días después el país se prepararía para recibir la visita del exmandatario estadounidense George Bush, precisamente para dialogar acerca de formas de combatir el terrorismo. Ante un ambiente de cierta incertidumbre político-social que se estaba viviendo en nuestro país, el pueblo necesitaría sonreír nuevamente, y para ello se vendrían los partidos amistosos de preparación de la selección previo al Mundial. Y deducir cuáles hubiesen sido los rivales de la selección sería algo muy difícil de descifrar, pero creo que básicamente los encuentros hubiesen ocurrido contra selecciones de América y el Caribe en general, y por ahí alguna selección pequeña de Asia, debido a que Perú en aquellas épocas no era una selección muy reconocida como para recibir invitaciones por parte de grandes federaciones europeas. Asimismo, los resultados hubiesen sido muy regulares, con diversas victorias, derrotas y empates para la blanquirroja, por lo cual Perú llegaría al evento mundialista con un equipo de perfil bajo, a diferencia de lo que ocurrió en Rusia 2018. Es aquí en donde coloco ciertos puntos de quiebre, en donde la clasificación de Perú al Mundial empezaría a cambiar ciertos aspectos ocurridos en la línea de tiempo original, y para ello me voy a centrar momentáneamente en el diseño de la camiseta de la selección y en lo que ocurriría en el torneo descentralizado del medio local. En lo que respecta al diseño de la camiseta, tras la moda minimalista y futurista que se hacía notar en el diseño de los uniformes de las selecciones para dicho certamen, Wallon optaría por lanzar al aire una camiseta peruana totalmente innovadora que optaría por adaptarse a la época. En esta se podría haber apreciado que los bordes incaicos del diseño anterior hubiesen quedado atrás, pero el rasgo más importante hubiese sido el hecho de que la franja diagonal hubiese sido reemplazada por una vertical. Esto hubiese causado el disgusto general de la afición, pero ya no hubiese quedado nada más que hacer, ya que el Mundial estaría a la vuelta de la esquina. De igual forma, esta hubiese sido recordada como una de las camisetas más feas en la historia de la selección. Por otro lado, en lo que respecta al medio local, el Club Sporting Cristal no venía cumpliendo un buen papel en el torneo descentralizado y la Copa Libertadores, y frente a ello, el técnico rimense de aquel momento, Paulo Autori,
empieza a pedir la salida de ciertos referentes del equipo, como lo eran Jorge Soto, Percy Olivares, Miguel Miranda, Jan Ferrari, Jorge Guamán y Manuel Marengo. Si bien esto ocurrió en la línea de tiempo original, es algo que la ficticia clasificación de la selección al Mundial hubiese podido cambiar. Si bien Autori no estaba contento con el rendimiento de varios jugadores, es ahí en donde hubiesen empezado a interferir algunos directivos de Delfino para presionar a los dirigentes rimenses para que no expulsen del club al menos a los jugadores que eran relevantes para la selección, como eran los casos de Jorge Soto, Percy Olivares y Miguel Miranda. A Jaime Noriega y compañía no les hubiese quedado otra alternativa más que obedecer las peticiones por parte de la delegación delfinista, debido a que se hubiese estado viviendo una época en donde todos los peruanos buscaban el bien de la selección para que ésta tenga el mejor desempeño posible en el Mundial. Así que Autori hubiese estado forzado a seguir apostando por los mismos referentes de siempre en el equipo de la Florida, y es aquí en donde hubiese ocurrido otra ruptura en la línea de tiempo original. Si bien Jorge Soto, Percy Olivares y Miguel Miranda hubiesen logrado permanecer en el equipo, Paulo Autori no correría con el mismo destino, pues días después, este hubiese presentado su carta de renuncia al club debido a que hubiese considerado que no contaba con el apoyo suficiente por parte de la dirigencia, la cual le agradecería por los servicios brindados y le desearía la mejor de las suertes de cara al futuro. Probablemente este hubiese sido un punto de quiebre que hubiese cambiado el destino del club rimense en aquel año, y posiblemente no hubiese podido conseguir el título nacional, dejando el camino libre a Alianza Lima para que éste consiga el bicampeonato en todo caso. En fin, se acercaba el macroevento mundialista y el técnico Uribe debía anunciar la lista final de 23 jugadores que conformarían parte del plantel que viajaría a tierras asiáticas para disputar el Mundial. Quiero recalcar que al momento de hacer esta lista me basé en jugadores que básicamente solían ser tomados en cuenta por parte de Uribe en la línea de tiempo original, además de basarme en otros que destacaban en el medio local de aquel entonces. En lo que respecta a arqueros tenemos los siguientes nombres. Oscar Ibáñez, arquero de bastante experiencia que participó en gran parte del proceso eliminatorio. Se encontraba destacando un Universitario de Deportes, con el cual lograría conseguir posteriormente el título de la apertura de ese año. Su buen momento se hubiese vuelto a hacerse notar en los partidos amistosos de la selección previo al Mundial. Así que doy por hecho que este se hubiese vuelto a ganar la confianza de Uribe para volver al arco titular. Miguel Miranda, otro arquero de experiencia que consiguió el titularato de la selección tras la llegada de Uribe en la línea de tiempo original. Sin embargo, para aquel entonces su equipo Sporting Cristal no se encontraba atravesando un buen momento en el torneo Apertura. Esto y el buen momento de Ibáñez hubiesen sido los dos factores principales para que este vuelva a la banca de suplentes de la selección. Leao Butrón, una joven promesa del momento. En aquel año se encontraba destacando en el Alianza Atlético de Sullana, uno de los equipos revelación del torneo peruano de aquel momento. En lo que respecta a defensas tenemos los siguientes nombres. Miguel Rebocio, el máximo referente del equipo en lo que respecta a defensa sin lugar a dudas, ya que en aquel entonces venía jugando en una liga competitiva como la española. Juan Pajuelo, back central que venía cumpliendo un papel aceptable en la selección sin mencionar su buena capacidad de juego aéreo. Como ejemplo de ello podemos mencionar sus goles de cabeza contra Brasil en el Morumbí y contra Ecuador en el Atahualpa de Quito. Su momento mundialista hubiese coincidido en su etapa como jugador del Atlas de la Liga Mexicana. José Soto, back central de experiencia que hubiese terminado siendo una pieza de recambio para aquella defensa de todas maneras. Tenía buena pegada y era uno de los líderes de Alianza Lima en aquellos tiempos. Santiago Salazar, otro back central que hubiese sido considerado como otra pieza de recambio. El popular Cafú contaba con una buena estatura y se desempeñaba en la liga turca en aquellos momentos. Jorge Soto, lateral derecho que también podía acomodarse como volante extremo. Tenía bastante experiencia y era uno de los líderes de Sporting Cristal en aquellas épocas. Martín Hidalgo, jugador de perfil bajo y bastante ordenado. Contaba con buena pegada y su buen momento en la Liga Argentina le hubiese brindado la oportunidad en el equipo titular de aquella selección de todos modos. Guillermo Salas era uno de los jugadores que prácticamente no tuvo participación en aquellas eliminatorias. Sin embargo, para aquel año 2002 ya era uno de los laterales derechos más consolidados del descentralizado peruano. Su presencia en la nómina mundialista hubiese sido un hecho. Percy Olivares,
lateral izquierdo con bastante experiencia cuyo destino considero que hubiese cambiado con la clasificación de la selección al Mundial. Gracias a ello, es probable que se hubiese mantenido como titular en el Sporting Cristal, tras una hipotética salida de Autori. Sin embargo, su avanzada edad y su deterioro futbolístico hubiesen hecho que pierda la titularidad en aquella selección de Uribe. En lo que respecta a mediocampistas tenemos los siguientes nombres. Juan Jayo, volante de contención que todos conocemos. Para aquel entonces ya era un jugador de experiencia y su momento mundialista hubiese coincidido en su etapa como jugador de Las Palmas de la Liga Española. José Guillermo Chemo del Solar, uno de los máximos referentes de Universitario de Deportes, equipo protagonista del descentralizado en aquel momento. Pese a su avanzada edad, era uno de los jugadores que venía cumpliendo con buenas actuaciones en el torneo Apertura. De todos modos, él mismo buscaría retirarse a lo grande a mitad de año, tras no solo campeonar con la U, sino también jugando un mundial. Marcos Iurliza, jugador sereno, aguerrido en la marca y con poco margen de error en su transcurso con el balón. Resultaba ser una pieza de confianza para cualquier entrenador que le tocaba dirigirlo, e indiscutiblemente hubiese ocupado un lugar en el equipo mundialista de aquel año. Gregorio Bernales. Si bien no era un jugador muy recurrente en lo que respecta a convocatorias, era uno de los volantes de marca que más venía destacando en el medio local, si tomamos en cuenta que su equipo Universitario de Deportes venía siendo protagonista del torneo Apertura de ese año. Posteriormente, este hubiese sido fichado por el Sporting Cristal, con el cual lograría consagrarse como campeón nacional a fines de año en la línea de tiempo original. Norberto Solano, indudablemente una de las máximas figuras de la selección en aquellos momentos si tomamos en cuenta su buen momento en el Newcastle de Inglaterra. De todas maneras, hubiese sido él el encargado de llevar la banda de capitán en el Mundial, más que nada por la jerarquía con la que ya contaba en el fútbol internacional en ese entonces. Gustavo Tempone, argentino nacionalizado peruano que ya contaba con una participación importante en lo que respecta a partidos de la selección en aquellas eliminatorias, además de haber participado en la Copa América de Colombia 2001. Contaba con un potente remate a larga distancia, del cual muchas veces solía acabar en gol. Si bien ya era un jugador de avanzada edad, este solía ser tomado en cuenta por el técnico Uribe en la línea de tiempo original, así que no me hubiese sorprendido su presencia en una hipotética lista mundialista en aquel año. Roberto Palacios, otra de las más grandes figuras de la selección en aquellas épocas. Era uno de los máximos líderes de aquel equipo y su momento mundialista hubiese coincidido en su etapa como jugador del Sporting Cristal. En lo que respecta a delanteros tenemos los siguientes nombres. Claudio Pizarro, una de las más grandes promesas en aquel momento, si tomamos en cuenta que ya venía destacando en el Bayern de Múnich, con el cual ya hubiese logrado obtener un título intercontinental en el año anterior, siendo este el primero de tantos logros. Si bien para ese entonces ya tenía ciertas deudas con la selección debido a su falta de gol en aquellas eliminatorias, esto hubiese sido algo que una clasificación a Corea-Japón 2002 hubiese ayudado a pasar por alto. Es más, muchos peruanos hubiesen tenido la expectativa de ver a esta joven figura del Bayern Múnich en el Mundial esperando grandes cosas de él. Andrés Mendoza, otra de las grandes promesas del momento, jugador con velocidad y bastante potencia que se encontraba destacando en el fútbol belga. Si bien era un jugador que podía tener algunas presentaciones flojas en algunos partidos, podía llegar a ser letal para cualquier equipo en caso de estar inspirado. De todas maneras, hubiese ocupado un lugar en el equipo titular mundialista de aquel año. Piero Alba, una de las jóvenes promesas del momento que solía ser tomado en cuenta por el técnico Uribe en la línea de tiempo original. Tras cumplir con buenas actuaciones en Sporting Cristal a principios de año, posteriormente llamaría la atención del club Unión de Santa Fe de la Liga Argentina, así que creo que su presencia en la nómina mundialista hubiese sido un hecho. Darío Muchotrigo, jugador rápido, encarador, dribleador y con bastante experiencia, que solía ser utilizado por el técnico Uribe tras estar ausente en la selección por varios años. Si bien en la línea de tiempo original el mundial coincidió con su etapa como jugador del Juan Aurich de Chiclayo, una clasificación a Japón-Corea 2002 hubiese sido algo que hubiese cambiado el destino de este jugador. Así que doy por hecho su retorno a Alianza Lima para aquel año, tras ser parte de esa selección que hubiese logrado la clasificación en aquel mundial asiático. Flavio Maestri,
delantero con bastante experiencia que ya todos conocemos. Jugador temperamental y con buen juego aéreo, sin mencionar que no daba ninguna pelota por perdida. Era uno de los máximos referentes de Sporting Cristal en aquellos momentos, y su llamado a la nómina mundialista hubiese sido un hecho. En fin, acá podemos apreciar la lista de 23 jugadores que hubiesen formado parte de ese plantel que hubiese participado en el Mundial de Corea-Japón 2002, y tal y como podemos ver, se hubiese tratado de un equipo humilde con la mayoría de sus jugadores jugando en el medio local, aunque por ahí ya habrían algunos que se encontrarían jugando en ciertas ligas europeas competitivas. Por otro lado, en lo que respecta al grupo que le hubiese tocado a Perú, pienso que este hubiese sido el mismo que le tocó a Uruguay en la línea de tiempo original, al tener como rivales a Francia, Dinamarca y Senegal, un grupo bastante similar al que se tuvo en Rusia 2018. En fin, llegaría el 31 de mayo del 2002, y con ello se vendría la ceremonia de inauguración con bandera peruana presente, siendo ATV el encargado de transmitir el evento tras adquirir los derechos de transmisión recientemente. Se vendría el partido inaugural de la vigente campeona del mundo Francia contra una debutante y desconocida selección de Senegal. De todos modos, la mayoría de peruanos no hubiesen tenido inconvenientes para amanecerse viendo ese partido, ya que los ánimos y expectativas estarían al tope debido a que al siguiente día Perú estaría haciendo su debut contra Dinamarca, haciéndonos creer que su selección también podría dar el golpe en el certamen, pero primero habría que ver qué es lo que ocurriría en el partido contra Dinamarca. Llegaría el tan esperado 1 de junio del 2002, día del retorno de Perú a los mundiales tras 20 años de ausencia. Siendo viernes todavía en todo el Perú, las reuniones sociales no se hubiesen hecho esperar, ya sea desde reuniones entre amigos con sus respectivas cajas de cerveza, las reuniones familiares con sus respectivas parrilladas desde horas previas. La cosa es que no importaba, debido a que cada uno se hubiese amanecido para ver el partido del Perú a su manera. Llegaría la hora punta, y con las selecciones de Perú y Dinamarca saliendo al campo de juego, la blanquirroja alinearía de la siguiente manera. Ibáñez en el arco. La saga central hubiese estado conformada por Pajuelo y Rebocio, mientras que Jorge Soto y Martín Hidalgo irían por las bandas. La contención estaría conformada por Jayo y Chemo, mientras que Solano y Palacios serían los volantes ofensivos. Finalmente la delantera estaría conformada por la dupla Pizarro-Mendoza. El partido empezaría con un ritmo un poco trabado y con ciertas ocasiones poco claras de gol por parte de ambos equipos. Hubiese sido un partido poco atractivo en general, y el primer tiempo hubiese acabado en un marcador de 0-0. Sin embargo, en el transcurso del segundo tiempo, Dinamarca hubiese logrado abrir el marcador tras un violento remate de cabeza por parte del delantero Thomasson, que Ibáñez apenas lograría atrapar en la línea. Sin embargo, se hubiese cobrado como un gol a favor debido a que el árbitro hubiese considerado que la pelota hubiese llegado a entrar en el arco de todos modos. Tras ir por debajo en el marcador, Uribe hubiese optado por realizar ciertas variantes como los ingresos de Flavio Maestri, Marcos Iurliza y Darío Mucho Trigo. Perú iría con todo el ataque para buscar por lo menos empatar. Sin embargo, el marcador no se hubiese podido alterar más, y Perú hubiese empezado con el pie izquierdo su participación mundialista tras perder 1-0 contra Dinamarca, tal y como ocurrió en Rusia 2018. Asimismo, en lo que respecta a la afición, esta se hubiese sentido un poco decepcionada por el rendimiento del equipo, ya que se hubiese considerado a Dinamarca como un rival directo y se hubiese vivido cierta incertidumbre por lo que se vendría después. Y ni qué decir el partido contra Francia, la vigente campeona del mundo que buscaría recuperarse tras su inesperada derrota en la primera fecha. Y es así como llegamos al jueves 6 de junio del año 2002, día del partido contra la vigente campeona del mundo, Francia. Pese a que hubiesen sido muchos los que hubiesen descartado un triunfo peruano para aquella oportunidad, todos los peruanos en general no hubiesen tenido inconvenientes para ver ese partido, más allá de tener que ir a trabajar o estudiar al día siguiente, ya que estamos hablando de un miércoles que caería jueves al día siguiente al llegar la hora de la madrugada. Más allá de eso, el equipo de Uribe hubiese tenido la obligación de recuperarse tras la derrota contra Dinamarca en el partido de debut. De hecho, ambos equipos venían heridos, y a Perú no le quedaba otra opción que ir por los 3 puntos. Así que para aquella ocasión, la blanquirroja alinearía de la siguiente manera. Ibáñez en el arco. La defensa se hubiese repetido con la misma línea de 4 que se optó por utilizar en el partido anterior. Rebocio y Pajuelo como back centrales, mientras que Jorge Soto y Martín Hidalgo irían por las bandas. Jayo volvería a repetir en la contención. Sin embargo, acá podemos ver una realización de una variante
que hubiese ocurrido por decisión del técnico tras optar por el ingreso de Marcos Yurliza al equipo titular en reemplazo de Chemo, a quien probablemente su avanzada edad le hubiese jugado en contra en lo que respecta a su rendimiento en el partido anterior. De todos modos, Chorri y Solano repetirían en las bandas ofensivas, mientras que en lo que respecta a delantera, podemos apreciar que se realizaría otra variante, la cual hubiese sido la de Maestri ocupando el lugar de Pizarro, quien probablemente también hubiese tenido un rendimiento un poco flojo en el partido de debut, mientras que a Flavio, al menos, se le hubiese podido apreciar como un delantero que ingresó al campo de juego con un poco más de ganas en lo que respecta al partido anterior contra Dinamarca. Por otro lado, en lo que respecta a Francia, la selección gala hubiese presentado el mismo equipo de estrellas que utilizó en la línea de tiempo original en el partido contra Uruguay, entre las cuales destacan nombres como Lilian Thuram, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, David Trezeguet y Thierry Henry. De todos modos, el técnico Lemerre hubiese vuelto a optar por la polémica decisión de dejar a su máxima figura Zinedine Zidane en la banca de suplentes, lo cual hubiese sido visto con buenos ojos por parte de algunos hinchas peruanos, aunque la prensa nacional no lo hubiese tomado como algo relevante debido a la presencia de la gran cantidad de figuras francesas en el equipo. Salen ambos equipos al terreno de juego y tras entonarse los respectivos himnos, empieza el partido que sería de vida o muerte para ambos equipos, que tenían la obligación de ganar. El partido hubiese sido un poco trabado, aunque con un mayor porcentaje de posesión de balón por parte del equipo francés. Sin embargo, para aquella vez, la defensa peruana hubiese estado más fina y eficiente en comparación al partido anterior. Por ahí deduzco que Francia hubiese tenido un par de ocasiones claras de gol. Sin embargo, para aquella ocasión, la figura del partido hubiese tenido nombre y apellido peruano: Óscar Ibáñez. Así es, de hecho considero que es ahí en donde el argentino nacionalizado peruano hubiese jugado el mejor partido de su vida. Y tras salvar a Perú de varias ocasiones claras de gol por parte de su rival, la blanquirroja estaría logrando mantener su valla en cero hasta el momento. En el transcurso del segundo tiempo, Uribe hubiese podido apreciar a un ansioso equipo francés que no encontraría la forma de batir la valla de Ibáñez, quien hubiese estado jugando un partido 10 de 10. Frente a ello, y tras la expulsión de Henry, Uribe hubiese optado por los ingresos de ciertas variantes, como Claudio Pizarro, Gustavo Tempone y Guillermo Salas. En el transcurso de los minutos, Perú hubiese logrado obtener un par de oportunidades claras de gol, que finalmente hubiesen sido desperdiciadas por Pizarro. Finalmente, el marcador no lograría moverse, y el partido hubiese terminado en un empate sin goles entre las dos escuadras. Y ustedes se preguntarán por qué opté por colocar un empate entre los dos equipos cuando lo más lógico hubiese sido que Francia gane. Bueno, en la línea de tiempo original en el Mundial del 2002, después del partido contra Senegal, Francia era un equipo bajoneado, al cual no le salían bien las cosas. Es posible que en la línea de tiempo original el equipo haya llegado al Mundial del 2002 con un exceso de confianza, tras ser el vigente campeón mundial, además de haber ganado la Eurocopa 2 años antes. Y probablemente ese exceso de confianza fue lo que hizo que Francia dejase escapar puntos valiosos en sus partidos en la fase de grupo, si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. De todas maneras, si hablamos de nuestra línea de tiempo ficticia, creo que Francia hubiese corrido con la misma suerte, incluso si se hubiese enfrentado contra equipos como Perú, ya que, bueno, cuando a un equipo le toca estar en una mala racha, evidentemente le toca estar en una mala racha, independientemente de qué tan débil pueda ser tu rival. En fin, antes de ir al último partido, veamos cómo hubiese quedado la tabla de posiciones tras concluirse la segunda fecha. En primer lugar estarían Dinamarca y Senegal empatados con 4 puntos, ya que en la línea de tiempo original ambas escuadras empataron 1-1 en su partido de la segunda fecha cuando jugaron entre sí. Por otro lado, en la otra cara de la moneda tenemos a Francia y Perú en el fondo de la tabla, con 1 punto cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si Perú hubiese querido pasar a octavos de final, lo mínimo que hubiese tenido que hacer es ganar su siguiente partido por la mínima diferencia, para al menos estar empatado con Senegal en el segundo lugar. Evidentemente se hubiese tenido que revisar la regla de fair play para ver cuál era el equipo que tenía menos tarjetas que el otro para determinar a la selección que clasificaría a octavos de final. Pero evidentemente esto no sería algo por lo cual el equipo de Uribe se hubiese tenido que preocupar si es que se ganaba el siguiente partido por una diferencia de 2 goles para arriba.
además de esperar que Francia no le gane a Dinamarca en el partido que se jugaría en simultáneo. Frente a ello llegaría el martes 11 de junio del 2002, día del partido definitivo contra Senegal. Todos los peruanos hubiesen optado por amanecerse al frente de sus televisores, más allá de tener que laborar al día siguiente, pues si bien los africanos necesitaban asegurar su pase a octavos, la blanquirroja también contaba con muy buenas chances en caso de obtener una victoria. Finalmente, acá podemos apreciar la alineación para aquel partido, y más que nada se puede apreciar de que se trata de un equipo distinto al de las otras fechas por el ingreso de José Soto en lugar de Pajuelo por un caso de lesión, además de la incorporación de Darío Mucho Trigo al once inicial en lugar de Jorge Soto, haciendo retroceder a Solano por la banda defensiva. Esto último más que nada debido a que se buscaría armar un equipo más ofensivo, debido a que lo único que le hubiese servido a la selección para clasificar a octavos de final era el triunfo. Una vez empezado el partido, Perú sería el equipo dominador durante una gran parte del primer tiempo. Esto brindaría una recompensa temprana cerca del minuto 14 del primer tiempo, con anotación de Mendoza, tras cubrir una pelota en el área rival y rematar violentamente al arco. Sin embargo, a poco de acabar la primera mitad, Senegal conseguiría un penal a favor tras una mano casual en el área por parte de José Soto. El defensa Lamine Diatta sería el encargado de ejecutar el tiro y lograría anotar sin problemas ante Ibáñez. El primer tiempo finaliza con un empate a 1 entre las dos escuadras, lo cual no sería el agrado del técnico Uribe, quien optaría por realizar una única variante de cara al segundo tiempo, la cual sería Tempone por Jayo. Una vez comenzado el segundo tiempo, Perú volvería a irse con todo en el ataque. Sin embargo, cerca del minuto 63, Senegal lograría voltear sorpresivamente el marcador con anotación del delantero Diouf, tras un contragolpe que agarraría mal parada a una nerviosa defensa peruana. Muchos hubiesen considerado como injusto el resultado parcial, debido a que Perú hubiese sido un claro dominador del partido, frente a la poca ofensividad senegalesa, que no tenía mucha llegada hacia el arco de Ibáñez. Todos se hubiese empezado a ir hacia abajo, y tras el desagrado de Uribe, se empezarían a realizar las dos siguientes variantes, que serían los ingresos al campo de Pizarro en lugar de Mucho Trigo y Piero Alba en lugar de Palacios. De esa manera Perú jugaría los últimos minutos con tres delanteros, poniendo ya toda la carne en el asador. Llegaría al minuto 77 y Perú lograría conseguir el empate tras un cabezazo al arco por parte de Maestri, tras un centro bien elaborado por parte de Piero Alba, quien vendría de realizar una buena jugada individual por la banda derecha. 2-2 sería el resultado parcial y a Perú le quedarían 13 minutos de vida más los descuentos. Una vez que se hubiese vuelto a reanudar el partido tras la segunda anotación de Perú, Eddie Fleischmann y compañía se pondrían a analizar la situación de acumulación de tarjetas de ambos equipos para ver cuál sería el favorecido para clasificar a octavos de final en caso de que Perú logre una tercera anotación. Deduzco que la situación le hubiese favorecido a Perú debido a que en la línea de tiempo original, antes de la tercera fecha de la fase de grupos, Senegal ya contaba con una regular cantidad de tarjetas amarillas en su contra, además de una expulsión. Asimismo, si tomamos en cuenta el caso de Perú, este siempre se caracterizó más por ser una selección de juego limpio. Así que Perú hubiese tenido que anotar el tercer gol de todas maneras si es que hubiese querido clasificar a octavos de final, ya que hasta el momento Francia estaría perdiendo su partido contra Dinamarca que se jugaba en simultáneo. Los minutos transcurren y Senegal aumentaría su línea defensiva, la cual frustraría cualquier intento peruano por encontrar el gol de la clasificación. 2-2 sería el resultado final y Perú quedaría eliminado. A pesar de todo, la selección se retiraría entre aplausos por parte del público peruano presente en el estadio de Subón, a modo de reconocer el esfuerzo realizado por parte de los jugadores, además de agradecerles por la clasificación al Mundial que se hubiese conseguido tras 20 años de ausencia. Asimismo, en lo que respecta a la tabla de posiciones, de todas maneras Dinamarca hubiese terminado siendo el líder del grupo si tomamos en cuenta su victoria contra Francia en la línea de tiempo original. En lo que concierne al segundo lugar, este terminaría siendo ocupado por Senegal, el cual hubiese terminado clasificando de una forma dramática. Asimismo, Perú hubiese quedado eliminado en primera fase, aunque ocupando en todo caso el tercer lugar, por delante de la decepcionante selección francesa. La aventura mundialista para Perú hubiese acabado de forma temprana, y en lo que respecta a balances generales, pienso de que la selección hubiese cumplido un papel digno a pesar de las limitaciones.
Asimismo, la presencia de la blanquirroja en el Mundial del 2002 no hubiese alterado para nada los principales hechos ocurridos en el torneo. Equipos pequeños como Senegal, Turquía, Estados Unidos y Corea del Sur hubiesen dado la sorpresa en el certamen, aunque este último lo lograría de una manera cuestionable tras ciertos polémicos arbitrajes que irían a su favor por ser el país anfitrión. Asimismo, grandes potencias como Argentina y Francia hubiesen sido la decepción del Mundial tras haber quedado eliminados en fase de grupos. Caso contrario, hubiese sido la situación de Brasil, que se hubiese convertido en pentacampeón mundial tras vencer a Alemania en la final, teniendo a un inspirado Ronaldo Nazario como goleador del torneo, con 8 anotaciones. En lo que respecta a la selección de Perú, esta de todos modos hubiese sido recibida con bombos y platillos en el aeropuerto Jorge Chávez, además de que al día siguiente se hubiesen citado a los jugadores y cuerpo técnico al Palacio de Gobierno para ser felicitados personalmente por el expresidente Alejandro Toledo. En lo que respecta al ambiente futbolístico postmundial, lo más probable es que el destino futbolístico de cada jugador no haya cambiado radicalmente en lo que respecta a fichajes en clubes, debido al poco impacto que hubiese dejado la selección en el Mundial. De hecho, jugadores como Pizarro, Rebocio, Solano y Mendoza hubiesen continuado compitiendo en sus respectivas ligas, mientras que por ahí promesas como Piero Alba hubiesen llamado la atención de algún club de la liga belga. Algo parecido con Martín Hidalgo, quien probablemente hubiese fichado por algún club de media tabla de la liga portuguesa, pero de ahí nada más que recalcar. Por otro lado, y en lo que respecta al comando técnico, no se hubiese optado por la contratación de Autori de cara a las eliminatorias para el Mundial del 2006, ya que se hubiese optado por la continuidad de Oribe, tras conseguir una clasificación mundialista después de 20 años de ausencia. Pero en fin, todo esto son teorías ficticias, así que volvamos a nuestra realidad. Esto sería todo el video por hoy, espero de que les haya gustado. Y si bien han podido apreciar cierta fantasía en mi teoría, es algo que opté por hacer sin dejar de lado mi sentido común y criterio que yo tengo al momento de ver fútbol. De hecho, ya hice un video de Perú en Francia 98, ahora tengo este del 2002, así que quién sabe, con el tiempo podría ser uno de Perú en el Mundial de Alemania 2006. Pero ya sabes que para enterarte de ello tienes que suscribirte al canal, además de dejarme un like si es que te gustó el video. Conmigo sería sacar mascotas, así que nos vemos después. Bye. Ordena Perú, arma juego, Mendoza puede ser. Aquí. Mendoza, no le pega así Mendoza. Tenía tremenda posibilidad Mendoza para anotar. Bueno, lamentablemente la pelota le queda en la coja, ¿no? Mendoza le pega muy fuerte y muy bien de izquierda con la derecha. Solo la usa para subirse al micro.